La cuidadora de ancianos fue despedida tras una acusación de negligencia, pero el millonario la oyó decir 3 palabras. Eran las mismas palabras que su hija solía decir antes de desaparecer hace 25 años. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas de seda dorada, creando sombras alargadas sobre el mármol pulido del piso. Don Héctor Valladares caminaba despacio por los pasillos de su mansión, arrastrando los pies como si cada paso le pesara toneladas. Sus 75 años se notaban más en el alma que en el cuerpo. Aunque este último tampoco andaba tan bien últimamente, se detuvo frente al ventanal que daba al jardín trasero. Ahí estaba otra vez, el columpio oxidado que se mecía solo con el viento, como si una niña invisible siguiera jugando en él después de todos estos años, 25 años exactos desde que... «No, Héctor», se dijo en voz baja, apretando los puños. «No otra vez». Pero la memoria era terca como mula bronca. Lo regresaba a aquel 15 de abril de 1999, cuando la vida todavía tenía sentido, cuando su pequeña Lía de 5 años corría por ese mismo jardín con su vestidito amarillo, el que tanto le gustaba porque decía que parecía un girasol. «Papá, papá, mírame qué tan alto puedo volar», gritaba desde el columpio, sus rizos castaños bailando al viento. Héctor había estado en su estudio, revisando unos contratos inmobiliarios que en ese momento le parecían más importantes que cualquier cosa en el mundo. Qué pendejo había sido. La voz de Lía llegaba hasta él como música de fondo mientras él calculaba ganancias y pérdidas, sin saber que estaba a punto de perder lo único que realmente importaba: luz, flor y viento. «Papá, como tú me enseñaste», había dicho Lía esa tarde, cuando él finalmente salió al jardín para buscarla. Eran las palabras que siempre repetían juntos antes de dormir, un pequeño ritual que había empezado cuando ella era bebé y que se había vuelto su frase secreta. «Luz para alumbrarte el camino, flor para que siempre seas hermosa, y viento para que vueles hasta donde quieras ir», le había explicado una vez. Pero cuando Héctor llegó al jardín aquella tarde, solo encontró el columpio balanceándose vacío y la muñeca de trapo de Lía tirada en el pasto, como si se hubiera desvanecido en el aire, como si la tierra se la hubiera tragado. Los siguientes días fueron un infierno de sirenas policiales, reporteros y preguntas que no tenían respuesta. Catalina, su esposa, no paraba de llorar y culparlo por no haber estado vigilando a la niña. Los investigadores revisaron cada rincón de la propiedad, cada cámara de seguridad, cada testimonio de los empleados. Nada. Lía simplemente había desaparecido. Durante meses, Héctor contrató detectives privados, ofreció recompensas millonarias, siguió cada pista por absurda que fuera, pero México es grande y cruel, y una niña puede perderse para siempre en sus vericuetos. Al cabo de un año, hasta los policías más optimistas admitieron que las probabilidades de encontrarla con vida eran casi nulas. El matrimonio con Catalina no sobrevivió al primer aniversario de la desaparición. Ella no podía verlo sin recordar esa tarde, y él no podía vivir con la culpa de haber estado encerrado en su estudio mientras su hija se desvanecía del mundo. El divorcio fue amargo, lleno de reproches y abogados caros, pero al final ninguno de los dos tenía fuerzas para pelear demasiado. El dolor los había vaciado por completo. «Don Héctor, ¿se encuentra bien?», la voz de Esperanza, su ama de llaves, lo sacó del trance. Era una mujer mayor, de esas que llevaban décadas trabajando en casas de ricos, y sabían cuándo hablar y cuándo no. Llevaba con él 15 años. Había llegado mucho después de la tragedia, pero conocía la historia como todos en la casa. «Sí, Esperanza, solo, pensando. ¿No quiere que le prepare algo de cenar? Ya son más de las 7. Héctor negó con la cabeza. Últimamente no tenía mucho apetito. El doctor Mendoza le había dicho que tenía que cuidarse más, que su corazón no estaba en las mejores condiciones. Pero ¿para qué cuidarse cuando ya no había nada por lo que vivir? Mejor retírese temprano hoy. Yo estaré bien». Esperanza lo miró con esa expresión que conocía bien, preocupación mezclada con impotencia. Toda la servidumbre lo veía igual últimamente, como si fuera un fantasma arrastrando cadenas por su propia casa. «Como guste, don Héctor, pero por favor, no se quede despierto muy tarde otra vez». Cuando se quedó solo, Héctor siguió su rutina nocturna. Un whisky doble, los mismos canales de televisión que no veía realmente, la misma cama que se sentía demasiado grande para una sola persona. Pero antes de subir a su recámara,
como todas las noches desde hacía 25 años, se acercó al cuarto de Lía. Lo había mantenido exactamente igual, los juguetes en su lugar, la ropita colgada en el closet, los libros de cuentos apilados junto a la cama, como si ella fuera a regresar en cualquier momento corriendo por las escaleras, gritando «¡Papá! ¡Papá!», con esa voz que todavía escuchaba en sueños. Se sentó en la camita rosada y tomó la fotografía que siempre tenía en el buró. Lía sonriendo, con 2 dientes de leche menos y un moño amarillo en el pelo. La había tomado una semana antes de que desapareciera. Luz, flor y viento, y «Mi niña», murmuró, como había hecho cada noche durante un cuarto de siglo. «Donde quiera que estés». El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. Miró la pantalla. Catalina. Era raro que lo llamara, especialmente tan tarde. Últimamente solo se comunicaban a través de abogados, cuando había algún asunto legal que resolver. «¿Héctor?». Su voz sonaba extraña, tensa. «¿Qué pasa, Catalina? Es tarde. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar mañana? ¿De qué se trata?». Una pausa larga, demasiado larga. «De Lía. He estado pensando mucho en ella últimamente». Héctor sintió que el corazón se le aceleraba. Hacía años que Catalina evitaba hablar de su hija. «¿Qué hay de Lía? Mejor hablamos mañana. En persona». La línea se cortó, dejándolo con más preguntas que respuestas. Catalina nunca había sido así de misteriosa. Durante los primeros años después del divorcio, cuando se encontraban, ella simplemente evitaba el tema, como si hablar de Lía fuera a desatar toda la tristeza que había logrado enterrar. Esa noche, Héctor no pudo dormir. Se quedó en el jardín hasta muy tarde, observando el columpio que se mecía con la brisa nocturna. El viento llevaba el aroma de los jazmines que Lía tanto amaba, y por un momento, solo por un momento, creyó escuchar una risita infantil entre las hojas del viejo roble. Al día siguiente, su corazón empezaría a fallarle de verdad, y una joven llamada Isamar Toledo entraría en su vida sin saber que estaba a punto de cambiar todo para siempre. Pero esa noche, Héctor Valladares era solo un padre roto, aferrándose a los recuerdos de una niña que había sido su luz, su flor y su viento. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 3 años. Isamar Toledo se estiró en su cama pequeña, sintiendo los huesos crujir después de otra noche de sueños extraños. Siempre los mismos fragmentos, un jardín verde, voces lejanas, una sensación de pérdida que no sabía explicar. Se levantó despacio, acostumbrada ya a ignorar esas pesadillas que la perseguían desde niña. Su cuartito en la vecindad de la colonia. Doctores no era gran cosa, pero era suyo. Un espacio donde podía ser ella misma, sin que nadie le preguntara por qué no recordaba nada de antes de los 5 años, o por qué no tenía familia más que la difunta Trinidad Toledo, quien la había criado como hija propia hasta su muerte hace 3 años. «Buenos días, ma», murmuró hacia la fotografía de Trinidad que tenía en el buró. Otro día más en el hospital de ricos. La clínica Santa Esperanza no era exactamente un hospital, sino más bien una residencia geriátrica de lujo donde las familias adineradas dejaban a sus ancianos para que los cuidaran con todos los mimos posibles. Isamar llevaba trabajando ahí desde que Trinidad se enfermó, cuando necesitaba dinero extra para los medicamentos. Después de que su mamá adoptiva murió, el trabajo se volvió su única tabla de salvación. El camión la dejó en Polanco a las 7 en punto. Caminó las 3 cuadras hasta la clínica, saludando a don Jorge, el vigilante, y a Lupita, la señora de la limpieza que siempre llegaba antes que todos. «¿Cómo amaneces, Isamar?», le preguntó Lupita mientras trapeaba el lobby. «Bien, Lupita. ¿Y tú? ¿Cómo sigue tu nieto del catarro?». «Ya mejor, gracias a Dios. Oye, ¿ya te enteraste? Dicen que va a llegar un paciente muy especial». Isamar frunció el ceño mientras se dirigía a los vestidores para ponerse su uniforme blanco. «¿Especial como...?» «Pues muy rico, muy importante, un empresario de esos que salen en las revistas, don Héctor no sé qué». «Todos los que llegan aquí son ricos, Lupita», rió Isamar, abrochándose los botones de la blusa. «Sí, pero este es diferente. Hasta la directora Martínez anda nerviosa desde ayer, y ya sabes cómo es esa mujer. Nunca se inmuta por nada». Isamar se acomodó el cabello castaño en una coleta baja y se miró en el espejo del vestidor.
A los 30 años. Tenía el rostro sereno de quien había aprendido a encontrar paz en el cuidado de otros. Sus ojos verdes reflejaban una ternura natural que los pacientes notaban de inmediato y que la había convertido en una de las cuidadoras más solicitadas de la clínica. «Buenos días, Isamar». La voz fría de Brígida Orozco la hizo voltear. La enfermera jefe era una mujer de 50 años, delgada como una vara y con una expresión perpetuamente agria. Llevaba 15 años en Santa Esperanza y se consideraba la autoridad máxima después de la directora. No le gustaba que las cuidadoras más jóvenes destacaran demasiado. «Buenos días, enfermera Orozco. ¿Cómo está usted?» «Muy bien, gracias. Necesito hablar contigo. Tenemos un nuevo ingreso, un paciente que requiere cuidados muy especiales». Isamar asintió, acostumbrada a que le asignaran los casos más difíciles. Tenía una paciencia infinita con los ancianos gruñones, los que estaban confundidos por la demencia, o los que simplemente se habían dado por vencidos en la vida. Don Héctor Valladares, 75 años, problemas cardíacos. Recién salido del Hospital Ángeles después de una recaída, su médico dice que necesita supervisión constante pero sin sobreprotección. Es un hombre. Complicado. ¿Complicado cómo? Brígida la miró con esa expresión que usaba cuando quería demostrar que sabía más que los demás. Digamos que no es exactamente el paciente más amable. Ha tenido problemas con otras cuidadoras. Algunas han renunciado después de unos días con él. Entiendo. ¿Alguna instrucción especial? Sí. Mantén distancia emocional. No trates de ser su amiga. Solo haz tu trabajo y ya. Este tipo de hombres están acostumbrados a que la gente los trate como reyes. No le des cuerda. Algo en el tono de Brígida le molestó a Isamar, pero no dijo nada. Había aprendido que era mejor evitar confrontaciones con la enfermera jefe. Cuando llega, en 1 hora, habitación 205, la suite presidencial, y Isamar, Brígida se acercó más, bajando la voz. Sé que te gusta involucrarte demasiado con los pacientes. Con este no. Entendido. Después de que Brígida se fue, Isamar se quedó pensando en sus palabras. Era cierto que se encariñaba con los pacientes. Para ella no eran solo un trabajo, sino personas que necesitaban compañía, respeto y cariño, en una etapa difícil de sus vidas. Su mamá Trinidad siempre le había dicho que cuidar a otros era la profesión más noble del mundo. «Mija, cuando cuidas a alguien, no solo estás sanando su cuerpo, sino también su alma», le decía mientras Isamar la cuidaba durante sus últimos meses de vida. A las 9 en punto, llegó la ambulancia privada. Isamar esperaba en la habitación 205, una suite amplia con vista al jardín interior de la clínica. Había flores frescas en los jarrones, muebles de madera fina y una cama de hospital que parecía más un mueble de hotel de lujo cuando trajeron a don Héctor en silla de ruedas. Isamar sintió algo extraño en el pecho. Era un hombre alto, aunque encorvado por la edad, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos grises que parecían haber visto demasiadas tristezas. Vestía un traje caro, pero se veía pequeño dentro de él, como si la ropa le quedara grande. «Don Héctor, bienvenido a Santa Esperanza. Soy Isamar Toledo. Voy a ser su cuidadora durante su estancia aquí». Él la miró de arriba a abajo con una expresión que ella no supo descifrar. No era exactamente hostilidad, pero tampoco amabilidad. «No necesito cuidadora. Necesito que me dejen en paz». Su voz era ronca, cansada. Los paramédicos terminaron de acomodarlo en la cama y se fueron después de darle las instrucciones médicas a Isamar. Cuando se quedaron solos, el silencio se hizo incómodo. «¿Puedo ofrecerle algo?» «Agua, té, café, silencio. Eso es lo que quiero». Isamar asintió y se sentó en la silla junto a la ventana, respetando su petición, pero manteniéndose cerca por si necesitaba algo. Durante la siguiente hora, don Héctor durmió inquieto, murmurando palabras que ella no alcanzaba a entender. De vez en cuando parecía agitarse, como si tuviera pesadillas. A mediodía, cuando despertó, se veía más tranquilo. «¿Sigue ahí?», preguntó sin voltear a verla. «Sí, don Héctor». «¿Cómo se siente?». «Como si me hubiera pisado un tráiler». Por primera vez, Isamar notó un atisbo de humor en su voz. Era un buen signo. «¿Le gustaría almorzar algo?». «El menú de hoy incluye sopa de pollo, pescado a la plancha o... ¿Usted qué comería?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Disculpe, si estuviera enferma en un lugar como este,
¿Qué pediría de comer? Isamar sonrió levemente. Sopa de pollo. Siempre me ha parecido que tiene algo mágico para curar. Entonces, sopa de pollo. Esa tarde, mientras don Héctor comía en silencio, Isamar notó que la observaba de reojo, como si estuviera buscando algo en ella que no sabía qué era. Había algo en sus ojos que le resultaba extrañamente familiar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca antes. Cuando Brígida pasó por la habitación para supervisar, su expresión se agrió al ver que don Héctor había comido todo y parecía más relajado. ¿Todo bien por aquí? Perfectamente. ¿Enfermera Orozco?, respondió Isamar. Don Héctor, ¿está conforme con el servicio? El viejo la miró durante un largo momento antes de responder. La señorita Toledo es adecuada. No era exactamente un elogio, pero Brígida se fue con cara de pocos amigos. Cuando se quedaron solos otra vez, don Héctor le preguntó: ¿por qué hace esto? Disculpe, cuidar a viejos cascarrabias como yo. Una muchacha joven como usted podría hacer otras cosas. Isamar se quedó pensando en la respuesta. Porque creo que todos merecemos que alguien nos cuide cuando lo necesitamos. Y porque, no sé, siempre he sentido que es mi lugar en el mundo. Don Héctor asintió lentamente, como si esa respuesta le hubiera dado algo en qué pensar. Esa noche, cuando Isamar se preparaba para irse, él le dijo: mañana quiero desayunar fruta fresca y café, pero no muy cargado. Por supuesto, don Héctor. Y señorita Toledo, gracias. Mientras caminaba hacia la parada del camión, Isamar no podía sacudirse la sensación de que había algo más profundo en esos ojos grises, algo que le recordaba a sus propios sueños perdidos, a esas voces lejanas que la visitaban por las noches. No sabía que acababa de conocer al hombre que había pasado 25 años buscándola. Los siguientes días desarrollaron una rutina extraña entre don Héctor y su nueva cuidadora. Cada mañana, Isamar llegaba con fruta fresca cortada en cubitos perfectos y café tibio, exactamente como él había pedido. Él comía en silencio mientras ella organizaba sus medicamentos o revisaba los reportes médicos, pero había algo en esa quietud que no era incómoda. ¿Siempre ha vivido en el Distrito Federal?, le preguntó don Héctor el tercer día, rompiendo su patrón de silencio matutino. Isamar levantó la vista de la tabla donde anotaba sus signos vitales. Toda la vida que recuerdo. Sí, aunque se detuvo, dudando si debía compartir algo tan personal. Aunque qué, mi mamá, bueno, la señora que me crió, me contó que llegué a su vida cuando tenía como 5 años. No recuerdo nada de antes de eso. Don Héctor se quedó inmóvil, con la cuchara de avena a medio camino hacia su boca. Nada claro. A veces tengo como fragmentos, imágenes que no sé si son recuerdos reales o sueños. Un jardín muy verde, el sonido de un columpio, alguien cantando. Se encogió de hombros. Cosas así. El anciano bajó la cuchara lentamente. Su rostro había palidecido. ¿Se encuentra bien, don Héctor? ¿Necesita que llame al doctor? No, solo... Es interesante. ¿Y nunca investigó sobre su familia biológica? Mi mamá Trinidad siempre me dijo que no valía la pena remover el pasado, que lo importante era el presente y las personas que me querían. Isamar sonrió con melancolía. Era una mujer muy sabia. Durante el resto de ese día, don Héctor estuvo más callado de lo usual, pero Isamar notó que la observaba constantemente, como si estuviera estudiando cada uno de sus gestos, cada expresión de su rostro. El cuarto día, él le pidió que lo acompañara al jardín de la clínica durante su paseo médico obligatorio. Hace años que no salgo a tomar aire fresco, murmuró mientras ella empujaba su silla de ruedas por los senderos entre las flores. En serio, ni siquiera en su casa. Mi casa es muy grande pero muy vacía, no hay mucho que ver ahí. Se detuvieron junto a una fuente pequeña donde nadaban algunos peces dorados. Isamar se sentó en una banca cercana, disfrutando del sol de la tarde. ¿Tiene familia, don Héctor? La pregunta pareció golpearlo físicamente. Sus manos se tensaron sobre los brazos de la silla. Tuve una hija, hace mucho tiempo. ¿Qué pasó con ella? Un silencio largo, demasiado largo. Se perdió. Isamar sintió una punzada en el pecho, una tristeza inexplicable que la invadió como una ola. Lo siento mucho. No debí preguntar. No se preocupe. Ya son muchos años. Pero... La miró directamente a los ojos. ¿Alguna vez ha sentido que conoce a alguien aunque sea la primera vez que lo ve?
El corazón de Isamar se aceleró sin razón aparente. Sí, a veces, ¿por qué? Por nada, solo curiosidad de viejo. Esa noche, cuando Isamar estaba preparando los medicamentos de la cena, don Héctor hizo algo que la sorprendió completamente. Se levantó de la cama sin ayuda y caminó hasta la ventana que daba al jardín de la clínica. Don Héctor debería estar descansando. Su corazón. Mire, señorita Toledo, ¿ve ese árbol grande que está al fondo? Isamar se acercó a la ventana. Había un roble viejo, con ramas gruesas que se extendían como brazos protectores. Sí, es hermoso. Cuando era niña, mi hija solía decir que los árboles como ese eran casas de hadas, que por las noches se llenaban de lucecitas mágicas. ¡Qué bonito! Era una niña muy imaginativa. Sí que lo era. Su voz se quebró ligeramente. También decía que las flores eran cartas que la tierra le mandaba al cielo, y que el viento era el cartero que las llevaba. Isamar sintió un escalofrío extraño recorrerle la espalda. Esas palabras le sonaban familiares de alguna manera. Suena como una niña muy especial, la más especial del mundo. Al quinto día, Isamar llegó a encontrar a don Héctor despierto desde temprano, sentado en su sillón junto a la ventana. Buenos días. ¿Durmió bien? He tenido mejores noches. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Qué le gusta hacer cuando no está trabajando? La pregunta la tomó desprevenida. Los pacientes generalmente no mostraban interés por la vida personal de sus cuidadoras. Pues, no es muy emocionante, leo. Veo películas viejas. A veces voy al parque. Los domingos visito la tumba de mi mamá Trinidad. ¿Qué tipo de películas le gustan? Las de antes. Las de Pedro Infante, Jorge Negrete. Mi mamá me enseñó a amarlas. Decía que esas sí eran películas de verdad, donde se cantaba de corazón. Don Héctor sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa pequeña pero genuina. Mi hija también adoraba esas películas. Siempre me pedía que le pusieran Nosotros los Pobres. Se sabía todas las canciones de memoria. Esa es mi favorita, aunque tengas la razón. Yo no me doy por vencido. Comenzó a cantar bajito. Don Héctor la miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo conoce esa parte? No es la más famosa de la película. No sé, supongo que siempre la he sabido. Isamar se encogió de hombros, pero notó que él seguía mirándola intensamente. Durante el almuerzo, don Héctor apenas probó la comida. Estaba visiblemente agitado. ¿Se siente mal? ¿Quiere que llame al doctor Mendoza? No, es solo... ¿Puedo pedirle un favor extraño? Por supuesto. ¿Podría cantarme algo? Cualquier cosa. Es que hace mucho tiempo que no escucho a alguien cantar. Isamar se sintió un poco cohibida, pero había algo en su voz que la conmovió. ¿Qué le gustaría escuchar? Lo que usted quiera. Ella pensó un momento, y luego comenzó a cantar suavemente una canción que Trinidad solía cantarle cuando era pequeña. Duerme, duerme, mi amor, que la noche ya llegó. Luz, flor y viento. Es mi dulce juramento. Don Héctor se puso pálido como la cera. Su mano comenzó a temblar violentamente, y la taza de té se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. ¡Don Héctor! Isamar corrió hacia él. ¿Qué le pasa? ¿Le duele el pecho? Él la miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo imposible. Esas palabras, luz, flor y viento, ¿dónde las aprendió? No sé, mi mamá Trinidad me las cantaba desde que era pequeña. ¿Por qué? ¿Se encuentra bien? Don Héctor cerró los ojos con fuerza, respirando agitadamente. Solo necesito descansar un momento. Isamar limpió los restos de la taza rota y se quedó junto a él, preocupada. Durante el resto de la tarde, don Héctor durmió inquieto, murmurando palabras que ella no alcanzaba a entender, pero de vez en cuando, claramente, escuchaba que decía, Lía, mi niña. Al final del día, cuando se preparaba para irse, él la detuvo. Señorita Toledo, Isamar. ¿Puedo llamarla Isamar? Por supuesto. Mañana me gustaría que me contara más sobre su infancia, sobre la señora Trinidad y sobre esas canciones que le enseñó. Si usted quiere. Don Héctor. Sí, quiero mucho. Mientras esperaba el camión, Isamar no podía quitarse de la cabeza la reacción de don Héctor a su canción. Había algo en esas tres palabras, luz, flor y viento, que había despertado algo profundo en él,
algo que parecía doloroso y esperanzador al mismo tiempo. Esa noche soñó otra vez con el jardín verde, pero esta vez el sueño era más claro. Había un hombre mayor, de espaldas a ella, que lloraba junto a un columpio vacío, y en el sueño, ella sabía que tenía que consolarlo, que tenía que decirle esas palabras mágicas que lo tranquilizarían. Luz, flor y viento, murmuró en sueños, en su mansión vacía. Don Héctor Valladares pasó la noche en vela, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Después de 25 años, había escuchado esas palabras otra vez, en la voz de una joven que no recordaba su pasado, una joven de 30 años, con ojos verdes, que sabía canciones que solo Zulía había conocido. Era imposible, pero tal vez los milagros sí existían. Brígida Orozco había notado el cambio. En sus 15 años como enfermera jefe de Santa Esperanza, había visto a muchas cuidadoras intentar ganarse el favor de los pacientes adinerados, pero nunca había visto a un paciente transformarse tan rápidamente como don Héctor Valladares desde que Isamar Toledo se hizo cargo de él. El hombre que había llegado hace una semana como un fantasma amargado, ahora sonreía ocasionalmente, comía sin protestar y hasta había pedido que le trajeran periódicos para mantenerse informado. Pero lo que más le molestaba a Brígida era la forma en que las miraba cuando pensaba que no se daba cuenta, como si Isamar fuera algo precioso que acabara de encontrar. «No me gusta nada esto», murmuró Brígida mientras revisaba los expedientes en su oficina. La verdad era que Brígida había trabajado duro para llegar a donde estaba. Había empezado como enfermera de piso, aguantando humillaciones y malos tratos, escalando posición por posición, hasta convertirse en la mano derecha de la directora Martínez. Su autoridad en Santa Esperanza era incuestionable, hasta que llegó esta muchacha con sus aires de santa y su manera de hacer que hasta los pacientes más difíciles se comportaran como corderos. El 7º día de la estancia de don Héctor, Brígida decidió que era hora de actuar. Esperó hasta que Isamar saliera a almorzar. La había visto irse hacia la cafetería, con uno de los libros que siempre cargaba. Esa manía suya de leer durante sus descansos, en lugar de socializar con las otras empleadas como una persona normal, se dirigió al almacén de medicamentos y tomó uno de los frascos de digoxina, el medicamento para el corazón que don Héctor tomaba 2 veces al día, con cuidado. Reemplazó varias pastillas por otras de placebo que guardaba para emergencias. No era suficiente para lastimarlo seriamente, pero sí para provocar una leve alteración en sus signos vitales. Luego se dirigió a la habitación 205. Don Héctor dormía la siesta, como era su costumbre después del almuerzo. Brígida revisó la mesita donde Isamar organizaba los medicamentos y, con movimientos precisos, intercambió el frasco real por el adulterado. El plan era simple. Cuando los niveles cardíacos de don Héctor se alteraran por la falta de medicamento adecuado, ella descubriría que Isamar había estado administrando dosis incorrectas, una negligencia grave que justificaría su despido inmediato. «Enfermera Orozco», la voz de don Héctor la sobresaltó. «Don Héctor, disculpe, no quería despertarlo. Solo estaba revisando que todo estuviera en orden. ¿Dónde está la señorita Toledo?» «Almorzando. ¿Necesita algo?» «No, solo. ¿Cuándo regresa?» «En media hora. Se siente bien. Se ve un poco pálido». «Estoy bien, solo cansado». Esa tarde, cuando Isamar regresó, encontró a don Héctor más animado que nunca. Durante los últimos días, había comenzado a contarle historias de su juventud, de los primeros años construyendo su imperio inmobiliario, de los viajes que había hecho por el mundo, pero siempre evitaba hablar de su familia. «Isamar, ¿puedo preguntarle algo que tal vez le parezca extraño?» «Claro, don Héctor. Ya me acostumbré a sus preguntas raras». Sonrió ella mientras organizaba sus medicamentos de la tarde. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que su vida debería ser diferente, como si hubiera perdido algo importante y no supiera qué es? Isamar se detuvo con las pastillas en la mano. Esa pregunta tocaba algo muy profundo en ella. Todos los días, desde que tengo memoria, siento como si hubiera una parte de mí que falta, como un rompecabezas al que le faltan piezas importantes. ¿Y qué cree que podría ser esa parte que falta? No sé, tal vez una familia de verdad, alguien que me quisiera no por compasión o deber, sino porque soy parte de su vida. Se sonrojó un poco. Perdón, no debería hablar de estas cosas con usted. Al contrario,
Me gusta escucharla, su voz. Me tranquiliza. Durante los siguientes 2 días, Brígida esperó pacientemente a que su plan surtiera efecto. Revisaba constantemente los signos vitales de don Héctor, pero para su frustración, el anciano parecía estar mejor que nunca. El 10º día, decidió acelerar las cosas. «Isamar, necesito hablar contigo», le dijo cuando la encontró saliendo de la habitación de don Héctor. «¿Pasa algo, enfermera Orozco? Ven a mi oficina. Es importante». Una vez en la oficina, Brígida adoptó su expresión más seria. «Ha surgido una situación muy delicada. He estado revisando los reportes médicos de don Héctor y hay algunas irregularidades». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Sus niveles de medicamento no están donde deberían estar, y tú eres la única responsable de administrarle sus pastillas». Isamar se puso pálida. «Pero yo sigo exactamente las indicaciones del doctor Mendoza. Reviso cada dosis 2 veces antes de dársela». «Los números no mienten, Isamar. O estás siendo negligente con las dosis, o hay algo más grave pasando aquí. Enfermera Orozco, yo jamás haría algo que pudiera lastimar a un paciente. Don Héctor está mejor ahora que cuando llegó. Usted misma lo ha visto. Precisamente eso es lo que me preocupa. Un paciente con problemas cardíacos no debería estar mejor, a menos que...». Dejó la frase colgando intencionalmente. «¿A menos que qué?». «A menos que alguien esté manipulando su medicación para crear esa falsa mejoría. Es una práctica muy peligrosa, Isamar». «Eso es ridículo. Yo nunca haría algo así». Brígida se levantó de su escritorio y caminó hacia Isamar, adoptando un tono falso de preocupación. «Mira, sé que te has encariñado mucho con don Héctor. Es comprensible. Es un hombre encantador cuando quiere serlo. Pero jugar con la medicación de un paciente para hacerlo sentir mejor temporalmente es una falta grave que puede costarle la vida. Yo no estoy jugando con nada. Administro exactamente lo que está prescrito. Entonces explícame por qué cuando revisé su frasco de digoxina esta mañana, encontré que varias pastillas habían sido reemplazadas por placebos. El mundo de Isamar se tambaleó. Era imposible. Ella misma había revisado ese frasco ayer por la noche. Eso no puede ser yo misma». «¿Tú misma qué? ¿Tú misma los cambiaste? ¿O tú misma no te diste cuenta de tu negligencia? Ni una cosa ni la otra. Alguien más tuvo que. Alguien más. ¿Quién? Tú eres la única con acceso constante a sus medicamentos». Isamar sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No entendía qué estaba pasando, pero era evidente que Brígida ya había tomado una decisión. «Enfermera Orozco, por favor, déjeme explicarle al doctor Mendoza lo que pasó. Él puede revisar. Ya hablé con el doctor Mendoza. Está tan preocupado como yo». Brígida regresó a su escritorio y tomó un sobre. «Lo siento mucho, Isamar, pero no podemos permitir que pongas en riesgo la vida de nuestros pacientes». «¿Qué es eso?» «Tu carta de despido, efectiva inmediatamente». Isamar sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sus piernas se volvieron gelatina y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla. «No, no puede hacer esto. Don Héctor está mejor conmigo. Pregúntele a él. La decisión ya está tomada. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y despedirte de los pacientes que quieras. Después, necesito que entregues tu identificación y salgas de las instalaciones. Pero yo necesito este trabajo. Es todo lo que tengo. Deberías haber pensado en eso antes de jugar con medicamentos controlados». Isamar salió de la oficina sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se dirigió al baño de empleadas y se encerró en uno de los cubículos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo era posible que la acusaran de algo que jamás haría? Después de llorar durante 10 minutos, se lavó la cara y decidió ir a despedirse de don Héctor. No sabía cómo explicarle lo que había pasado, pero no podía irse sin decirle adiós. Cuando entró a la habitación 205, lo encontró leyendo uno de los periódicos que había pedido. «Isamar, qué bueno que llegó. Quería preguntarle si mañana podríamos». «¿Qué le pasa? Está muy pálida». «Don Héctor, yo tengo que despedirme». «¿Despedirse? ¿Va a tomarse el día libre?» «No, me despidieron». El periódico se le cayó de las manos. «¿Cómo que la despidieron? ¿Por qué?» «Dicen que alteré sus medicamentos, que soy negligente». Su voz se quebró. «Pero yo jamás haría algo así. Usted me conoce, ¿verdad? Usted sabe que yo nunca le haría daño.
Don Héctor se incorporó en la cama, con los ojos llenos de indignación. «Esto es absurdo. Usted es la mejor cuidadora que he tenido en mi vida. Voy a hablar con la directora ahora mismo». «No, don Héctor. Ya está decidido. Solo quería despedirme y agradecerle por haber sido tan amable conmigo». Se acercó a su cama y, sin pensarlo, le tomó la mano arrugada entre las suyas. «Ha sido un honor cuidarlo, y quiero que sepa que me alegra saber que tuvo una hija que lo amó mucho. Espero que algún día puedan encontrarse otra vez». Don Héctor la miró con los ojos húmedos. «Isamar, yo». Pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Se detuvo junto a la cama del señor García, un anciano con demencia que siempre se agitaba por las noches. Se inclinó hacia él y le susurró al oído, como hacía todas las noches para calmarlo: «Luz, flor y viento. Señor García, luz, flor y viento». Don Héctor, que caminaba hacia el pasillo para alcanzarla, se detuvo en seco cuando escuchó esas palabras. El mundo se volvió silencio absoluto. El tiempo se congeló. 25 años después, había vuelto a escuchar esas 3 palabras mágicas, dichas con la misma ternura, el mismo amor, la misma entonación. Era imposible, pero era verdad. Zulía estaba viva. Don Héctor se quedó parado en el pasillo durante varios minutos, después de que Isamar desapareció por el elevador. Sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. Luz, flor y viento. Las mismas palabras, la misma entonación suave, la misma ternura infinita con que su pequeña Lía solía consolar a su muñeca de trapo cuando se lastimaba jugando. «Don Héctor, ¿se encuentra bien?». Una de las enfermeras de turno se acercó preocupada al verlo tan pálido. Necesito hablar con la directora Martínez. «Ahora mismo». «Pero don Héctor, son casi las 6 de la tarde. La directora ya se fue a su casa». «Entonces llámela. Dígale que es una emergencia». «¿Una emergencia médica? ¿Quiere que llame al doctor Mendoza?». «No. Quiero hablar con la directora sobre Isamar Toledo, la enfermera que acaban de despedir». La enfermera lo miró confundida, pero algo en los ojos de don Héctor le dijo que no era momento de hacer preguntas. Voy a ver qué puedo hacer». Esa noche, don Héctor no durmió ni un minuto. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando el árbol del jardín y recordando. Su mente viajó 25 años atrás. A esa tarde maldita cuando todo cambió para siempre. Lía tenía 5 años y acababa de aprender a leer palabras completas. Estaba obsesionada con un libro de cuentos sobre hadas que Catalina le había comprado, y había desarrollado la costumbre de leer cuentos a sus muñecas antes de dormir. Luz, flor y viento, le había enseñado él cuando era más pequeña. Luz para que nunca tengas miedo en la oscuridad, flor para que siempre seas hermosa por dentro y por fuera, y viento para que puedas volar hasta donde tu corazón te lleve. La niña había convertido esas palabras en su frase mágica personal. Las usaba para todo, cuando tenía pesadillas, cuando algún juguete se rompía, cuando veía a alguien triste. Era su manera de esparcir amor por el mundo. La tarde que desapareció, Héctor había estado encerrado en su estudio revisando los planos de un complejo comercial que estaba por construir en Polanco. Era el proyecto más importante de su carrera hasta ese momento, y estaba tan absorto en los números que apenas registró los sonidos del jardín. Lía había estado jugando afuera desde las 3 de la tarde. De vez en cuando escuchaba su risita o sus conversaciones imaginarias con las muñecas, pero nada que le pareciera fuera de lo normal. Hasta que se hizo el silencio. Cuando finalmente salió a buscarla a las 6, encontró el columpio vacío y la muñeca de trapo tirada en el pasto, como si Lía se hubiera desvanecido en el aire. Los investigadores nunca encontraron señales de forcejeo. No había huellas extrañas. Las cámaras de seguridad no habían captado a ningún intruso. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Ahora, 25 años después, una joven de 30 años que no recordaba su infancia, había aparecido en su vida usando las mismas palabras que solo su hija conocía. A las 6 de la mañana, don Héctor ya estaba vestido y esperando. Había llamado 3 veces a Aurelio Marín, su abogado de confianza, dejándole mensajes cada vez más urgentes. Aurelio llegó a las 8,
con ojeras que revelaban que había manejado toda la noche desde Guadalajara, donde había estado atendiendo otros asuntos. Don Héctor, ¿qué carajo pasa? Sus mensajes sonaban como si se estuviera muriendo. Siéntese, Aurelio, y prepare su libreta porque va a necesitar tomar muchas notas. Aurelio Marín tenía 60 años y había sido el abogado personal de la familia Valladares durante más de 2 décadas. Había estado presente durante toda la pesadilla de la desaparición de Lía. Había coordinado las búsquedas privadas. Había manejado los aspectos legales del divorcio. Si alguien conocía toda la historia, era él. Necesito que investigue a una persona. Isamar Toledo, 30 años, trabajaba aquí en la clínica como cuidadora. ¿Por qué? ¿Hizo algo malo? Todo lo contrario, creo. Héctor se detuvo, sabiendo lo loco que sonaría. Creo que podría ser Lía. Aurelio lo miró como si acabara de decir que había visto un ovni. Don Héctor, sé que la pérdida de su hija ha sido... Escúcheme. Su voz resonó por toda la habitación. Esta mujer no recuerda nada de antes de los 5 años. Fue criada por una señora llamada Trinidad Toledo, que la encontró en una carretera. Y ayer la escuché decir, luz, flor y viento, exactamente como lo hacía Lía. Aurelio guardó silencio durante un largo momento, procesando la información. Don Héctor, entiende que las probabilidades de que... No me hable de probabilidades, hable conmigo de hechos. ¿Puede investigarla o no? Por supuesto que puedo, pero necesito que esté preparado para la posibilidad de que sea solo una coincidencia. Lo único que quiero es la verdad. Si no es ella, acepto mi derrota. Pero si hay la más mínima posibilidad... Entendido. ¿Qué más sabe de ella? Don Héctor le contó todo lo que había observado durante esos 10 días. Su manera de cantar las canciones viejas, su amor por las películas de Pedro Infante, sus gestos que le resultaban extrañamente familiares, la forma en que lo cuidaba con una ternura que parecía natural, no aprendida. También está el asunto de su despido, agregó. La acusaron de alterar mis medicamentos, lo cual es absurdo. Esa mujer es incapaz de hacerle daño a una mosca. ¿Quiere que investigue eso también? Sí, algo no cuadra ahí. La enfermera que la despidió, Brígida Orozco, siempre la miraba con desprecio, como si le molestara que Isamar fuera buena en su trabajo. Aurelio tomó notas detalladas durante media hora más, haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres, detalles físicos. Al final, cerró su libreta con expresión seria. Esto va a tomar tiempo, don Héctor, y va a ser caro. Necesito contratar investigadores privados, acceder a registros gubernamentales, tal vez hasta hacer exámenes de ADN si llegamos a ese punto. No me importa el costo, haga lo que sea necesario. Mientras tanto, en su pequeño cuarto de la colonia Doctores, Isamar se despertó después de otra noche de pesadillas, pero esta vez los sueños habían sido diferentes, más vívidos, más perturbadores. Había soñado con un hombre mayor que lloraba en un jardín grande, rodeado de flores. En el sueño, ella corría hacia él, pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, una mujer elegante de cabello negro la interceptaba y la alejaba de él a la fuerza. No eres bienvenida aquí, le decía la mujer en el sueño. Nunca lo fuiste. Se levantó con dolor de cabeza y el corazón acelerado. Había algo en esos ojos grises del sueño que le resultaba terriblemente familiar. Eran los mismos ojos de don Héctor. Durante los siguientes 3 días, Isamar buscó trabajo sin éxito. La referencia negativa de Santa Esperanza había llegado antes que ella a todas las clínicas y hospitales donde se presentó. Brígida se había asegurado de que su carrera como cuidadora estuviera efectivamente terminada. El 4.º día, cuando ya estaba considerando buscar trabajo en una fábrica o como empleada doméstica, recibió una llamada inesperada. «Señorita Toledo, habla la directora Martínez de Santa Esperanza». Isamar sintió un nudo en el estómago. «Directora Martínez, buenos días. Necesito que venga a la clínica. Hay algunos malentendidos que necesitamos aclarar respecto a su despido». «¿Malentendidos? Prefiero hablar en persona. ¿Puede venir esta tarde?» Isamar llegó a Santa Esperanza con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Tal vez había sido un error. Tal vez podrían aclarar todo y ella podría recuperar su trabajo. La directora Martínez era una mujer de 50 años, elegante y profesional,
que rara vez se involucraba en los asuntos del día a día de la clínica. Señorita Toledo, don Héctor Valladares ha solicitado específicamente que regrese como su cuidadora personal. ¿En serio? Sí, y he estado revisando su expediente personal. Su historial es impecable. 5 años trabajando aquí sin una sola queja de ningún paciente o familiar. Entonces, ¿por qué me despidieron? La directora suspiró. Esa es una conversación que necesito tener con la enfermera Orozco. Mientras tanto, si está dispuesta, don Héctor la está esperando en su habitación. Isamar prácticamente corrió hacia la habitación 205. Cuando entró, encontró a don Héctor sentado en su sillón, con una expresión en el rostro que no había visto antes, esperanza mezclada con algo que parecía reconocimiento. Isamar, dijo su nombre como si fuera una oración. Qué bueno que regresó, don Héctor. Yo no sé qué decir. ¿Usted habló con la directora? Hice más que eso. Se levantó lentamente y caminó hacia ella. Isamar, necesito preguntarle algo muy importante, y necesito que me diga la verdad absoluta. Por supuesto, ¿alguna vez ha sentido que me conocía de antes, que había algo familiar en mí? Isamar sintió que se le secaba la garganta. Sí, desde el primer día, pero pensé que era solo mi imaginación, o tal vez que me recordaba a alguien de mis sueños. Don Héctor se acercó más, estudiando cada línea de su rostro. Esos sueños que tiene, ¿podría describirme uno? Isamar cerró los ojos, recordando. Hay un jardín muy grande, con un árbol enorme. Un hombre mayor llora junto a un columpio vacío. Y yo sé que tengo que consolarlo, pero no puedo alcanzarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de don Héctor. Isamar, mi niña, creo que es hora de que sepa la verdad. Durante los siguientes días, Aurelio Marín trabajó como no había trabajado en años. Contrató a los mejores investigadores privados de la Ciudad de México y comenzó a desentrañar la vida de Trinidad Toledo, la mujer que había criado a Isamar como hija propia. Los primeros resultados llegaron una semana después, y Aurelio se presentó en Santa Esperanza con una carpeta llena de documentos que haría temblar los cimientos de todo lo que don Héctor creía saber. Trinidad Toledo Morales, comenzó Aurelio, abriendo la carpeta en la mesita de la habitación. Nacida en 1955 en un pueblo cerca de Toluca, trabajó como empleada doméstica en varias casas de la capital durante los años 80 y 90. ¿Y qué encontró sobre cómo conoció a Isamar? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aurelio sacó una copia de un certificado de nacimiento. Este es el acta de nacimiento que Trinidad registró para Isamar en 1999. La fecha coincide exactamente con el mes en que Lía desapareció. Don Héctor tomó el documento con manos temblorosas. Ahí estaba, en papel oficial. Isamar Toledo Morales, nacida el 15 de abril de 1994. La misma fecha de nacimiento de su Lía. Pero esto dice que nació en 1994, no en 1999. Exacto. Trinidad alteró la fecha para que pareciera que la niña tenía 5 años cuando la adoptó, cuando en realidad ya tenía 5 años cuando la encontró. Aurelio señaló varias inconsistencias en el documento. Mire las firmas, don Héctor. Son claramente falsificadas, y el registro médico que supuestamente respaldaba el nacimiento nunca existió. ¿Cómo logró todo esto? México en 1999 no era el mismo de ahora. Los registros estaban menos controlados, especialmente en pueblos pequeños. Trinidad probablemente pagó a alguien para que falsificara los documentos. No era tan difícil si sabías a quién contactar. Don Héctor se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de procesar la información. ¿Qué más encontraron? Los vecinos de Trinidad recuerdan perfectamente cuando apareció con una niña pequeña. Decía que era su sobrina, que sus padres habían muerto en un accidente. Pero había algo raro. La niña estaba claramente traumatizada. No hablaba. Tenía pesadillas terribles. ¿Qué tipo de pesadillas? Gritaba por su papá. Repetía nombres que Trinidad no entendía, y según una vecina, constantemente murmuraba algo sobre luz, flor y viento. El corazón de don Héctor se aceleró tanto que tuvo que sentarse de nuevo. Los investigadores pudieron hablar con Trinidad antes de que muriera. Ahí viene la parte más complicada. Trinidad murió hace 3 años, pero antes de morir le confió algo muy extraño a su hermana menor, Esperanza Morales. ¿Qué le confió? Aurelio consultó sus notas.
Le dijo que había criado a una niña que no era suya, que la había encontrado abandonada y herida en una carretera cerca de Toluca, pero que nunca había podido contactar a las autoridades porque alguien le había pagado para que se quedara callada. ¿Alguien le pagó? Sí. Esperanza recuerda que Trinidad recibía dinero regularmente de una mujer elegante que nunca se identificó completamente, pagos en efectivo, siempre en sobre cerrado. Siempre con la advertencia de que mantuviera a la niña lejos de la capital, don Héctor sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Una mujer elegante? ¿Pudieron conseguir alguna descripción? Morena, de buena familia, bien vestida, manejaba un carro caro y, según Esperanza, Trinidad mencionó que la mujer hablaba como gente fresa, no como ella, Catalina, murmuró don Héctor, más para sí mismo que para Aurelio. Perdón, mi ex esposa, Catalina Esquivel, encaja perfectamente con esa descripción. Aurelio asintió lentamente. Eso explica muchas cosas. Pero ¿por qué Catalina haría algo así? ¿Por qué alejar a su propia hija? Don Héctor cerró los ojos, recordando los últimos meses antes del divorcio, las peleas constantes, las acusaciones de Catalina de que él amaba más a Lía que a ella, su creciente resentimiento hacia la relación especial que tenía con su hija. Catalina siempre tuvo celos de Lía, dijo finalmente. Decía que yo la consentía demasiado, que la prefería por encima de todo, y después de la desaparición, nunca pude sacudirme la sensación de que sus lágrimas eran más de alivio que de dolor. ¿Cree que ella orquestó todo? No lo sé, pero necesitamos averiguarlo. ¿Qué más encontraron sobre la carretera donde Trinidad supuestamente encontró a Isamar? Aurelio sacó un mapa de la región, la carretera Toluca-México, exactamente en el kilómetro 47. Es una zona bastante desolada, perfecta para abandonar a alguien. ¿Y qué hay del estado en que estaba la niña cuando la encontraron? Según lo que Trinidad le contó a su hermana, la niña tenía golpes en la cabeza. Estaba deshidratada y claramente había estado perdida por varios días, pero lo más importante, no recordaba nada. Trauma por el golpe, posiblemente durante esa tarde. Mientras Aurelio continuaba presentando evidencias, Isamar llegó para su turno sin saber nada de las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Había vuelto a trabajar con don Héctor 5 días atrás, y aunque no entendía completamente por qué había sido readmitida, estaba agradecida de tener su empleo de vuelta. Buenas tardes, don Héctor. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, Isamar. Muy bien. La miró con una intensidad nueva, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez Trinidad le contó detalles sobre cómo la encontró? Isamar frunció el ceño, extrañada por la pregunta. Solo me dijo que me había encontrado perdida en una carretera cuando era muy pequeña, que estaba muy asustada y que decidió cuidarme porque no tenía a nadie más. ¿Nunca mencionó a otras personas involucradas? ¿Alguien que le hubiera pagado por cuidarla? ¿Pagado? No, nunca. Siempre me dijo que lo hizo por amor, porque sintió que Dios la había puesto en su camino. Isamar lo miró preocupada. ¿Por qué me pregunta esto? Don Héctor intercambió una mirada con Aurelio, quien había permanecido en silencio durante el intercambio. Es solo curiosidad. Me parece una historia muy interesante. Esa noche, después de que Isamar se fue, don Héctor tomó la decisión más difícil de su vida. Era hora de confrontar a Catalina directamente. La llamó desde el teléfono de la clínica. Héctor, ¿es tarde? ¿Pasó algo? Necesito verte. Mañana. Es importante. ¿De qué se trata? De Lía. Un silencio largo del otro lado de la línea. Héctor, ya hemos hablado de esto. No es saludable que sigas. Catalina, sé lo que hiciste. Otro silencio. Más largo. Más pesado. No sé de qué estás hablando. Sé de Trinidad Toledo. Sé de los pagos. Sé de la carretera cerca de Toluca. La respiración de Catalina se volvió audible a través del teléfono. Estás delirando, Héctor. El dolor te ha vuelto loco. Mañana a las 3 de la tarde, en la clínica. Si no vienes, voy a entregar toda la evidencia a la policía. ¿Qué evidencia? No hay nada que... Catalina. Su voz se volvió de acero. Nuestra hija está viva. El teléfono se cortó inmediatamente. Don Héctor se quedó despierto toda la noche, alternando entre la euforia de saber que su Lía estaba viva y la rabia incontenible de saber que Catalina había sido la responsable de 25 años de agonía. Al día siguiente,
Pidió que Aurelio estuviera presente durante la confrontación. También pidió discretamente que instalaran una grabadora en la habitación. Si Catalina iba a confesar, quería tener pruebas. A las 3 en punto, Catalina Esquivel llegó a Santa Esperanza. Seguía siendo una mujer hermosa a los 60 años, elegantemente vestida y aparentemente serena, pero sus ojos revelaban una tensión que no había estado ahí en años. Héctor lo saludó fríamente. «Te ves bien, mejor de lo que esperaba. Siéntate, Catalina. Tenemos mucho de qué hablar. Antes que nada, quiero que sepas que tus acusaciones son ridículas. No sé qué tipo de evidencia crees tener, pero ¿conoces a Trinidad Toledo?» Catalina se quedó inmóvil durante un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente. Nunca he escuchado ese nombre en mi vida. Y la carretera Toluca-México, kilómetro 47. Esta vez, Catalina no pudo ocultar el destello de pánico en sus ojos. «Héctor, no sé qué juego estás jugando, pero no es un juego, Catalina. Es la vida de nuestra hija. Una vida que tú me robaste. Nuestra hija está muerta», explotó finalmente. «Lleva muerta 25 años. No, está viva y está aquí, en esta clínica, cuidándome sin saber quién soy realmente». El rostro de Catalina se descompuso por completo. «Eso es imposible. Su nombre es Isamar Toledo. Trinidad la crió como hija propia después de que tú la abandonaras en esa carretera». Catalina se levantó bruscamente de la silla, con las manos temblando. «Tú no entiendes nada, Héctor. No sabes lo que yo tuve que vivir. Entonces explícamelo. Explícame cómo pudiste lastimar a tu propia hija». Y ahí, finalmente, después de 25 años de silencio, Catalina Esquivel comenzó a contar la verdad. Catalina Esquivel se paseaba por la habitación como un animal enjaulado, retorciéndose las manos y evitando la mirada penetrante de don Héctor. Aurelio permanecía inmóvil en su silla, con la grabadora discretamente oculta entre sus papeles. «Tú nunca entendiste lo que era vivir en tu sombra», comenzó Catalina, con la voz quebrada. «Para ti, todo giraba alrededor de esa niña. Lía esto, lía aquello, como si yo no existiera. Era nuestra hija. Catalina, era normal que la amara. No era normal que la amaras más que a tu propia esposa». Su voz se alzó hasta convertirse en un grito. «¿Sabes cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas antes de que ella desapareciera? 6 meses. 6 meses. Héctor». Don Héctor la miró con una mezcla de horror y comprensión que comenzaba a formarse en su mente. «Eso no justifica. Déjame terminar». Catalina se detuvo frente a la ventana dándole la espalda. «Esa tarde, yo había ido a hablar contigo sobre nuestro matrimonio. Quería que buscáramos ayuda, que fuéramos a terapia de pareja, pero tú estabas encerrado en tu estudio, como siempre, y no me hiciste caso». Aurelio tomaba notas discretamente mientras Catalina continuaba su confesión. «Salí al jardín a buscar a Lía para llevarla adentro. Era tarde y ya se estaba haciendo frío, pero cuando llegué al columpio, ella no quería entrar. Me gritó que yo no era su mamá favorita, que prefería estar contigo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. Una niña de 5 años me dijo que no era su favorita, y algo dentro de mí se rompió. «¿Qué hiciste, Catalina?» Al principio solo quería asustarla un poco. La tomé del brazo y le dije que si no me respetaba, tendría que irse de la casa. Ella se puso a llorar y a gritar por ti, y yo perdí el control. Don Héctor sentía que el corazón se le desgarraba con cada palabra. Le tapé la boca para que dejara de gritar. No quería que tú salieras y me vieras alterada, pero ella se resistía, y forcejeamos, y se golpeó la cabeza contra una de las piedras del jardín. «Dios mío, Catalina». Se desmayó. Catalina se volteó, con el rostro completamente descompuesto. Pensé que la había matado, había sangre, y no respondía, y yo entré en pánico. Aurelio continuaba escribiendo, documentando cada detalle de la confesión. Esperé hasta que se hizo completamente de noche. Tú seguías en tu estudio, como siempre. La cargué hasta mi carro, y manejé por horas, sin saber qué hacer. Cuando llegué cerca de Toluca, ella despertó, pero estaba confundida. No me reconocía. Y ahí fue donde la abandonaste. «No la abandoné», gritó Catalina. «Busqué un lugar donde alguien pudiera encontrarla, un lugar donde estuviera segura. Y cuando vi a esa mujer, Trinidad, recogiendo hierbas cerca de la carretera,
Supe que era la oportunidad. ¿Qué le dijiste a Trinidad? Catalina se sentó pesadamente en la silla, como si toda la confesión la hubiera vaciado por completo. Le dije que era una niña perdida, que sus padres habían muerto en un accidente. Le pagué para que la cuidara y no hiciera preguntas. Trinidad era una mujer sencilla, necesitaba el dinero, y después regresé a casa y actué como si fuera la madre más preocupada del mundo. Llamé a la policía, lloré, hice todo lo que se suponía que debía hacer. Su voz se volvió amarga, y funcionó. Todos me tuvieron compasión. Todos te culparon a ti por no haber estado vigilando. Don Héctor se levantó lentamente de la cama, con los puños cerrados. 25 años, Catalina. 25 años pensando que había fallado como padre. 25 años de infierno, culpándome por algo que tú hiciste. Tú me fallaste primero. Tú me abandonaste emocionalmente mucho antes de que yo tomara esa decisión. Esa decisión. La voz de don Héctor se volvió peligrosamente baja. Así llamas a lastimar a una niña inocente y arruinar 3 vidas. Aurelio intervino por primera vez en la conversación. Señora Esquivel, ¿continuó pagándole a Trinidad durante todos estos años? Catalina asintió con la cabeza, derrotada. Cada 6 meses, hasta que murió hace 3 años, era la única manera de asegurarme de que no hablara. ¿Y qué pensaba hacer cuando Isamar creciera? Cuando empezara a hacer preguntas. Pensé que nunca recordaría el golpe en la cabeza. Los doctores dijeron que la amnesia podía ser permanente. Miró a don Héctor con ojos suplicantes. Yo solo quería que fuéramos felices otra vez, Héctor, como antes de que ella naciera. ¿Felices? Don Héctor se acercó a ella, con la mirada llena de desprecio. ¿Cómo pudiste ser feliz sabiendo que nuestra hija estaba viva en algún lugar, sin recordar quién era? Porque era mejor así. Era mejor que viviera una vida normal con Trinidad que regresar aquí y arruinar nuestro matrimonio otra vez. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Isamar con la charola del té de la tarde. Se detuvo en seco al ver la tensión en el ambiente y las lágrimas en los rostros de todos los presentes. Disculpen, no sabía que tenía visitas. Regreso más tarde. No, dijo don Héctor, con una voz extrañamente serena. Quédese, Isamar. Hay algo que necesita escuchar. Catalina se puso pálida como papel. Héctor, no aquí, no así. Así como, con la verdad, se volteó hacia Isamar, que los miraba confundida. Isamar, quiero presentarle a Catalina Esquivel, su madre biológica. Isamar dejó caer la charola. El estrépito de la porcelana rompiéndose llenó el silencio que siguió. ¿Qué está diciendo? Don Héctor se acercó a ella lentamente. Su verdadero nombre es Lía Valladares. Usted es mi hija. La hija que perdí hace 25 años y que he estado buscando desde entonces. Isamar se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared. Eso es imposible. Mi mamá Trinidad me dijo que... Trinidad le mintió, interrumpió Catalina, con la voz apenas audible, porque yo le pagué para que le mintiera. Usted es mi madre. Isamar miró a Catalina con una mezcla de esperanza y confusión. Biológicamente, sí, pero no he sido tu madre en ningún otro sentido. No entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué me alejaron de...? Se volteó hacia don Héctor. ¿Usted es mi papá? Aurelio se levantó discretamente y le entregó una carpeta a don Héctor. Tenemos los resultados del ADN que pedimos, don Héctor. Llegaron esta mañana. Don Héctor abrió la carpeta con manos temblorosas y leyó el documento oficial. Después de un momento que se sintió eterno, levantó la vista hacia Isamar. 99% de probabilidad de paternidad. Usted es Lía Valladares, mi pequeña niña perdida. Isamar se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. Luz, flor y viento, murmuró. Por eso esas palabras siempre me parecieron tan importantes. Por eso los sueños con el jardín y el columpio. Usted las recordó, dijo don Héctor, arrodillándose junto a ella. A pesar de todo lo que pasó, una parte de usted nunca olvidó. Isamar levantó la vista hacia Catalina, que permanecía inmóvil junto a la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? Catalina no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, porque era joven y estúpida, y estaba celosa de una niña de 5 años, porque antepuse mis sentimientos heridos a tu bienestar.
porque soy el tipo de persona que no merece el perdón. 25 años, dijo Isamar, con las lágrimas corriendo libremente. 25 años pensando que no tenía familia. 25 años sintiendo que algo me faltaba. Se puso de pie lentamente y se acercó a don Héctor. ¿De verdad es usted mi papá? Sí, mi amor, soy tu papá, y he estado esperando este momento desde el día que desapareciste. Isamar lo abrazó entonces, con una fuerza que sorprendió a ambos. Era como si 25 años de soledad se desvanecieran en ese abrazo. Luz, flor y viento, papá, susurró contra su hombro. Ya recordé lo que significaba. Don Héctor cerró los ojos, sintiendo que su corazón se reparaba después de décadas de estar roto. Luz para alumbrarte el camino, flor para que siempre seas hermosa, y viento para que vueles hasta donde quieras ir. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Catalina seguía junto a la ventana, viendo cómo se desarrollaba la reunión que había temido durante un cuarto de siglo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Isamar. Aurelio se aclaró la garganta. Ahora, señorita Valladares, tenemos que decidir si quiere presentar cargos criminales contra su madre biológica por secuestro, abandono de menor y ocultación de persona. Catalina se volteó bruscamente. ¿Cargos criminales? 25 años tarde, pero el delito no prescribe, confirmó Aurelio, especialmente con la confesión completa que acabamos de grabar. Isamar miró a Catalina durante un largo momento, estudiando el rostro de la mujer que le había dado la vida y luego se la había arrebatado. Primero necesito procesar todo esto. Necesito entender quién soy realmente antes de decidir qué hacer con quien me lastimó. Don Héctor tomó la mano de su hija. Tienes todo el tiempo del mundo, mi amor. Tenemos 25 años que recuperar. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones contradictorias para Isamar. Don Héctor había insistido en que se tomara unos días libres para procesar la información, pero ella había preferido seguir trabajando, cuidar de él, de su padre. Le daba una sensación de normalidad en medio del caos que se había vuelto su vida. Buenos días, pa, don Héctor. Se corrigió automáticamente al entrar a la habitación con el desayuno. Puedes decirme, papá. Lía, es lo que eres para mí. Es que todavía se siente extraño. Toda mi vida he sido Isamar Toledo. No sé cómo ser Lía Valladares. Don Héctor dejó el periódico que estaba leyendo y la miró con ternura. No tienes que ser nadie más que quien ya eres. El nombre no define a la persona. Mi amor, tú sigues siendo la misma mujer bondadosa y fuerte que conocí. Solo que ahora sabemos de dónde viene esa fortaleza. Mientras Isamar organizaba los medicamentos matutinos, su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Diga, Isamar Toledo. La voz fría de Catalina la hizo estremecerse. Necesito hablar contigo. Yo. No creo que sea buena idea. Todavía no estoy lista para... No es una petición, es una advertencia. Si no quieres que tu vida se vuelva un infierno, vas a escuchar lo que tengo que decirte. Don Héctor notó el cambio en la expresión de su hija y se incorporó en la cama. ¿Quién es? Isamar cubrió el teléfono con la mano. Es Catalina. Dice que necesita hablar conmigo. Dile que se vaya al diablo. Puedo escucharte, Héctor. La voz de Catalina llegó a través del teléfono. Y sí, voy a hablar con ella, con o sin tu permiso. Isamar suspiró profundamente. ¿Dónde quiere que nos veamos? En el Café Milano de Polanco, a las 2 de la tarde. Y ven sola, o no aparezco. La línea se cortó, dejando a Isamar con una sensación de inquietud en el estómago. No vayas, le dijo don Héctor inmediatamente. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Tengo que ir, papá. Necesito escuchar lo que tiene que decir. Han sido 25 años de mi vida. No puedo simplemente ignorar eso. Entonces voy contigo. No. Primero, el doctor Mendoza me mataría si te dejo salir de la clínica. Segundo, necesito enfrentarla yo sola. Es parte de mi proceso de entender quién soy ahora. A las 2 en punto, Isamar llegó al Café Milano. Era un lugar elegante en una zona que ella rara vez frecuentaba. Catalina ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, vestida impecablemente como siempre, pero con una tensión visible en su postura. «¿Te ves bien?», dijo Catalina cuando Isamar se sentó frente a ella. «Aunque supongo que ya no debería llamarte Isamar. Sigo siendo Isamar, al menos por ahora». «Bueno, Isamar entonces».
Ya decidiste qué vas a hacer conmigo. Perdón, los cargos criminales. Aurelio ya me envió una notificación legal. Aparentemente tu querido papá no perdió tiempo en ponerme en la mira de la justicia, y Samar pidió un café y estudió el rostro de la mujer que la había dado a luz. Yo no he decidido nada todavía. Estoy tratando de entender por qué alguien haría lo que usted me hizo. Catalina soltó una risa amarga. ¿Quieres entender? Muy bien. Te voy a contar exactamente cómo era tu precioso papá cuando eras pequeña. Durante la siguiente hora, Catalina desató una letanía de quejas acumuladas durante décadas. Le habló de un matrimonio donde se sentía ignorada, de un esposo que llegaba tarde a casa y que cancelaba planes románticos para leerle cuentos a su hija. ¿Sabes cuántas veces tu padre y yo fuimos solos a cenar en tu primer año de vida? 0. Ni una sola vez. Todo giraba alrededor de ti. Era un bebé. Los bebés necesitan atención. Los matrimonios también necesitan atención. Pero Héctor nunca entendió eso. Para él, ser buen padre significaba ser mal esposo. Y Samar escuchaba con una mezcla de tristeza e incredulidad. Entonces, su solución fue lastimar a una niña inocente. Mi solución fue tomar una decisión desesperada en un momento de desesperación. Y sí, fue equivocada. Pero no me arrepiento de haberte alejado de un ambiente donde no eras valorada apropiadamente. ¿No era valorada? Él me amaba, te adoraba. Hay una diferencia. Y esa adoración no era saludable ni para ti ni para nadie más en esa casa. Catalina se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una intensidad perturbadora. Pero eso es agua pasada. Ahora hablemos del presente y del futuro. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si decides proceder con esos cargos criminales, yo también tengo algunas cartas que jugar. Y Samar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de cartas? ¿Realmente crees que tu querido papá es el santo que aparenta ser? ¿Crees que construyó su imperio inmobiliario siendo completamente honesto? No sé de qué está hablando. Catalina sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Contratos falsificados, sobornos a funcionarios públicos, desalojos ilegales. Tu papá tiene las manos más sucias de lo que imaginas. Y Samar abrió la carpeta y hojeó los documentos. Había copias de lo que parecían ser contratos con firmas sospechosas, fotografías de reuniones clandestinas, registros bancarios de transacciones extrañas. Esto no puede ser real. Oh, es muy real. Guardé esos documentos durante años, esperando no tener que usarlos nunca. Pero si Héctor quiere jugar sucio conmigo, yo puedo jugar más sucio con él. ¿Está chantajeándome? Estoy protegiéndome. Y protegiéndote a ti también. Aunque no lo veas así ahora. Catalina se recostó en su silla, con una sonrisa fría. Si yo voy a la cárcel, esta información se hace pública. Tu papá no solo irá preso, sino que perderá todo su dinero, toda su reputación. ¿Y sabes qué pasará contigo entonces? ¿Qué? Te quedarás sin nada, sin padre, sin herencia, sin familia. ¿Otra vez? ¿Es eso lo que quieres? Y Samar cerró la carpeta con manos temblorosas. Usted está loca. Estoy siendo práctica. Tú tienes 30 años, Isamar. Has vivido una vida honesta y trabajadora. ¿Por qué arriesgarlo todo por venganza? No es venganza, es justicia. La justicia es un lujo que solo pueden permitirse quienes no tienen nada que perder. Catalina se levantó de la mesa. Piénsalo bien. Tienes una semana para decidir. O retiras cualquier intención de presentar cargos contra mí, o destruyo a tu padre, y de paso, te destruyo a ti. Y si no acepto, entonces los tres nos hundimos juntos. Pero al menos yo me llevo a Héctor conmigo al fondo. Esa noche, Isamar regresó a la clínica visiblemente alterada. Don Héctor notó inmediatamente su estado de ánimo. ¿Qué te dijo esa víbora? Isamar le contó toda la conversación, incluyendo las amenazas y los documentos que Catalina había mostrado. ¿Hay algo de cierto en esas acusaciones, papá? Don Héctor guardó silencio durante un largo momento. Los negocios en México en los años 80 y 90 no siempre se manejaban de la manera más transparente. Hice cosas de las que no me enorgullezco para proteger mi empresa y a mi familia. ¿Qué tipo de cosas? Pagos extraoficiales para acelerar permisos, algunas firmas en contratos que no estaban completamente verificadas. Nada violento, nada que lastimara directamente a personas inocentes. Pero sí cosas que hoy serían ilegales. Isamar se sentó pesadamente en la silla junto a su cama.
Entonces, ¿es verdad? Algunas cosas. Sí, pero Lía, Isamar, eso no cambia el hecho de que Catalina cometió un crimen terrible contra ti. No podemos dejar que se salga con la suya solo porque yo no fui perfecto en mis negocios. Pero si ella hace públicos esos documentos, tendré que enfrentar las consecuencias. Pero no voy a permitir que te chantajee. Esa noche, Isamar durmió muy poco. Los sueños habían regresado, pero ahora eran diferentes. Ya no eran fragmentos confusos, sino memorias completas. Veía el jardín de su infancia. Recordaba las tardes leyendo cuentos con su padre, las canciones que cantaban juntos, pero también recordaba la tarde en que todo cambió, la discusión con Catalina junto al columpio, el miedo en los ojos de su madre cuando la tomó del brazo, el dolor cuando se golpeó la cabeza, y por primera vez en 25 años, Isamar recordó las últimas palabras que había escuchado antes de perder la conciencia. Si no puedo tenerte para mí, nadie te va a tener. Al despertar, supo exactamente lo que tenía que hacer. Isamar había tomado una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a su padre y al abogado Aurelio. En lugar de dejarse intimidar por las amenazas de Catalina o proceder directamente con los cargos criminales, había elegido un camino diferente, la verdad pública. Quiero que toda la clínica sepa lo que pasó, le había dicho a don Héctor esa mañana. Quiero que Brígida admita públicamente que me tendió una trampa, y quiero que todos entiendan por qué realmente me despidieron. ¿Estás segura de eso, mi amor? Una vez que se haga público, no hay vuelta atrás. Estoy segura. He vivido 25 años en las sombras, sin saber quién era realmente. No voy a seguir escondiéndome. La directora Martínez había accedido a organizar una reunión general en el auditorio de la clínica. Oficialmente era para aclarar malentendidos sobre personal, pero todos en santa esperanza sabían que algo grande estaba por suceder. A las 4 de la tarde, el auditorio estaba lleno. Empleados, familiares de pacientes, algunos de los propios pacientes que estaban en condición de asistir, e incluso varios miembros de la prensa que habían sido convocados discretamente por Aurelio. Isamar se sentó en la primera fila junto a don Héctor, quien había insistido en estar presente a pesar de las objeciones del doctor Mendoza. Catalina había llegado 15 minutos antes, elegantemente vestida como siempre, pero con una tensión visible en su mandíbula. Brígida Orozco estaba sentada al lado de la directora en el estrado, claramente incómoda y sin entender completamente por qué había sido convocada a esta reunión. «Damas y caballeros», comenzó la directora Martínez, «hemos convocado esta reunión para aclarar algunos malentendidos que han surgido recientemente respecto al personal de nuestra institución». Se volteó hacia Isamar. «Señorita Toledo, el estrado es suyo». Isamar se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en el auditorio. Al caminar hacia el micrófono, vio a Catalina en la tercera fila, observándola con una expresión que no podía descifrar. «Mi nombre es Isamar Toledo», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa pero firme. «Al menos, ese es el nombre con el que he vivido durante los últimos 25 años, pero mi verdadero nombre es Lía Valladares». Un murmullo recorrió el auditorio. Varios de los empleados que conocían la historia de don Héctor se incorporaron en sus asientos. «Hace 2 semanas, fui despedida de esta clínica bajo acusaciones falsas de negligencia médica. La enfermera Brígida Orozco alegó que había alterado los medicamentos de don Héctor Valladares». Isamar miró directamente a Brígida. Esas acusaciones fueron completamente fabricadas. Brígida se puso de pie inmediatamente. «Eso es mentira. Tengo evidencias de...» «Señora Orozco», interrumpió Aurelio desde su asiento. «Le sugiero que se mantenga callada. Las evidencias que usted plantó ya fueron analizadas por peritos forenses». El color se fue del rostro de Brígida. «Pero lo que realmente quiero compartir con ustedes hoy», continuó Isamar, «no es solo la injusticia de mi despido, sino la historia de por qué estoy aquí, en esta clínica, cuidando al hombre que resultó ser mi padre biológico». Ahora sí que el auditorio explotó en murmullos y exclamaciones. Don Héctor se puso de pie y caminó hacia el estrado. «Don Héctor Valladares es mi padre», confirmó Isamar cuando él llegó a su lado. «Soy la hija que desapareció hace 25 años. La hija que él ha estado buscando desde entonces». «¿Cómo es esto posible?», gritó alguien desde el público. Don Héctor tomó el micrófono. «Mi hija no desapareció por un secuestro, como todos creíamos. Fue alejada de mi hogar por alguien en quien confiaba completamente.
alguien que debería haberla protegido por encima de todo. Sus ojos se dirigieron directamente a Catalina. Mi ex esposa, Catalina Esquivel, confesó hace una semana que ella fue responsable de la desaparición de Lía. La lastimó físicamente, la abandonó en una carretera cerca de Toluca y pagó a una mujer para que la mantuviera alejada de mí. El auditorio se volvió un caos de voces y exclamaciones. Catalina se había puesto pálida, pero permanecía inmóvil en su asiento. «Eso es una calumnia», gritó finalmente poniéndose de pie. «Héctor está inventando esa historia para destruirme». Aurelio se acercó al micrófono con una grabadora en la mano. «Señora Esquivel, ¿le gustaría que reprodujéramos la grabación de su confesión completa?» Catalina se quedó inmóvil por un momento. Luego empezó a caminar hacia la salida. «No voy a permitir este circo, señora Esquivel». La voz de Isamar la detuvo. «Todavía no termino». Catalina se volteó, con los ojos llenos de furia. «¿Qué más quieres decir? ¿Qué más quieres humillarme? Quiero que todos sepan que a pesar de lo que usted me hizo, a pesar de los 25 años que me robó, no voy a presentar cargos criminales contra usted». Un silencio absoluto se apoderó del auditorio. Incluso don Héctor la miró sorprendido. «¿Qué? He decidido que no voy a buscar venganza, pero tampoco voy a permitir que sus amenazas me intimiden». Isamar sacó una carpeta de su bolso, la misma que Catalina le había mostrado en el café. «Ayer, la señora Esquivel trató de chantajearme con documentos que supuestamente comprometían a mi padre. Me dijo que si yo la acusaba legalmente, ella destruiría la reputación de él». Le entregó la carpeta a Aurelio. «Estos documentos han sido examinados por expertos. La mayoría son falsificaciones. Los pocos que son reales corresponden a prácticas comerciales que, aunque moralmente cuestionables, ya prescribieron legalmente hace años». Catalina se había quedado inmóvil en el pasillo central. «Pero lo más importante», continuó Isamar, «es que no voy a permitir que el miedo controle mi vida nunca más. No voy a esconderme. No voy a vivir en las sombras». Se dirigió directamente a Catalina. «Usted me robó 25 años de mi vida. Me robó los recuerdos de mi infancia, la relación con mi padre, la oportunidad de conocer mi verdadera identidad, pero no va a robarme ni un día más». Caminó hacia ella lentamente. «Y aunque legalmente no la voy a perseguir, quiero que todos sepan exactamente qué tipo de persona es usted. Alguien capaz de lastimar a su propia hija por celos. Alguien que prefirió destruir una familia antes que enfrentar sus propios problemas». Catalina la miró con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. «¿Y qué ganas con esto? Con exponerme públicamente. Gano mi libertad. Gano la oportunidad de reconstruir mi vida sin tener que mirar por encima del hombro. Gano la tranquilidad de saber que la verdad está en el aire y que usted ya no puede lastimarme». Isamar regresó al micrófono. «También quiero que sepan que la enfermera Brígida Orozco fabricó evidencias contra mí porque le molestaba que yo fuera buena en mi trabajo. Plantó medicamentos adulterados en la habitación de mi padre para justificar mi despido». Brígida se levantó bruscamente. «Eso es mentira. Yo jamás haría algo así, señora Orozco», intervino la directora Martínez con voz fría. «Los análisis forenses de los medicamentos encontrados muestran sus huellas dactilares en el frasco. También tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que la muestran entrando a la habitación de don Héctor cuando él dormía y usted no tenía asignación en esa área». Brígida se desplomó en su silla, derrotada. Solo quería que la despidieran. No pensé que fuera tan grave. Manipular medicamentos de un paciente cardíaco es un delito grave. «Señora Orozco», añadió Aurelio, «y está despedida, efectivo inmediatamente». Isamar miró a toda la audiencia una última vez. «He vivido 30 años sin saber realmente quién era. Ahora sé que soy Lía Valladares Toledo. Soy la hija de don Héctor Valladares y la hija adoptiva de Trinidad Toledo, que me crió con amor cuando nadie más podía hacerlo». Don Héctor se acercó a ella y la tomó de la mano. «Y quiero que sepan que aunque recuperé a mi padre, no voy a olvidar nunca las lecciones que aprendí siendo Isamar Toledo. Aprendí que la verdadera familia no siempre está en la sangre, sino en el amor. Aprendí que la dignidad se gana trabajando honestamente. Y aprendí que cuidar a otros es la profesión más noble del mundo». Se volteó hacia Catalina una última vez. «No la voy a perseguir legalmente, señora Esquivel, pero tampoco la voy a perdonar. Simplemente voy a seguir con mi vida,
algo que usted aparentemente nunca pudo hacer. Catalina salió del auditorio sin decir una palabra más, mientras los aplausos llenaban el espacio. Y ahora, concluyó Isamar, si me permiten, tengo que regresar a cuidar a mi padre. Después de todo, sigo siendo la mejor cuidadora de esta clínica. Los aplausos se volvieron ensordecedores. 3 meses después de la audiencia pública, la vida de Isamar había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. Don Héctor había recibido el alta médica y regresado a su mansión, pero no como el hombre solitario que había sido durante 25 años. Ahora tenía a su hija de vuelta. Isamar había decidido mantener su trabajo en Santa Esperanza. Al menos por el momento, la nueva directora de enfermería, una mujer competente que había reemplazado a Brígida, le había ofrecido un ascenso y un aumento significativo de sueldo, pero ella había preferido seguir siendo cuidadora de primera línea. ¿Por qué no aceptas el puesto administrativo?, le había preguntado don Héctor durante una de sus cenas familiares semanales. Podrías ganar más dinero, tener más responsabilidades, porque me gusta cuidar directamente a las personas. Papá, es lo que sé hacer, es lo que me hace feliz. Don Héctor sonreía cada vez que ella lo llamaba papá. Era una palabra que había esperado escuchar durante un cuarto de siglo. Esa tarde en particular, Isamar había llegado temprano a la mansión. Don Héctor quería mostrarle algo especial. Había mandado restaurar completamente el cuarto que había sido suyo cuando era niña. ¿Estás lista?, preguntó él, parado frente a la puerta cerrada. Creo que sí. Cuando don Héctor abrió la puerta, Isamar se llevó las manos a la boca. El cuarto estaba exactamente como lo recordaba de sus sueños fragmentados, pero renovado y lleno de luz. Las paredes rosadas habían sido repintadas en un color más maduro pero igualmente acogedor. Los juguetes de su infancia estaban cuidadosamente exhibidos en repisas especiales, y había fotos nuevas, de ella con Trinidad, de su graduación de la escuela de enfermería, de su vida como Isamar Toledo. Quería que fuera un lugar que honrara tanto a la Lía, que fuiste como a la Isamar que te convertiste, explicó don Héctor. En el buró había un marco nuevo con una fotografía que la hizo llorar. Ella y don Héctor el día de la audiencia pública, abrazados después de que terminara su discurso. ¿Te gusta? Es perfecto, papá. Es absolutamente perfecto. Se sentaron juntos en la cama restaurada, y don Héctor le entregó una caja pequeña. Esto también es para ti. Adentro había un collar delicado con un dije que tenía grabadas 3 palabras: luz, flor, viento. Lo mandé a hacer especialmente, para que nunca olvides las palabras que nos unieron otra vez. Esa noche, durante la cena, don Héctor le hizo una propuesta que ella no esperaba. He estado pensando mucho en lo que dijiste en la audiencia, sobre cuidar a otros, sobre la dignidad del trabajo honesto. ¿Sí? ¿Qué te parecería si convirtiéramos parte de la herencia familiar en algo que realmente importe? Algo que ayude a personas como tú, que han sido injustamente tratadas. Isamar lo miró intrigada. ¿A qué te refieres? He estado investigando sobre una propiedad en la colonia Roma. Es un edificio grande que podríamos convertir en un centro de capacitación y apoyo para cuidadores y personal médico que hayan sido víctimas de abusos laborales o injusticias. Los ojos de Isamar se iluminaron. ¿En serio? Podríamos ofrecer cursos gratuitos, asesoría legal, apoyo emocional, un lugar donde personas como tú puedan encontrar no solo trabajo, sino dignidad y respeto. Papá, eso sería increíble, pero ¿no es una inversión muy arriesgada? Don Héctor tomó la mano de su hija. Mi amor, pasé 25 años acumulando dinero para llenar el vacío que dejaste. Ahora que te tengo de vuelta, quiero usar ese dinero para algo que realmente valga la pena, algo que te haría sentir orgullosa. 2 semanas después, Isamar estaba parada frente al edificio en la colonia Roma. Revisando los planos de renovación con un arquitecto, don Héctor había comprado la propiedad y ya habían comenzado los trabajos de remodelación. El centro va a tener aulas para capacitación, oficinas para asesoría legal, un área de descanso para los estudiantes e incluso apartamentos temporales para personas en situaciones de emergencia, explicaba el arquitecto. ¿Y cuándo estará listo? Si todo sale bien, en 6 meses, esa tarde. Mientras Isamar revisaba currículos de posibles instructores para el centro, recibió una llamada inesperada. Isamar, habla Aurelio Marín. Licenciado Aurelio, ¿cómo está? Bien.
Gracias. Te llamo porque hay algo que necesitas saber. Es sobre Catalina. Isamar sintió un nudo en el estómago. No había sabido nada de su madre biológica desde la audiencia pública. ¿Qué pasa con ella? Intentó vender la historia a varios medios de comunicación. Una versión distorsionada donde ella era la víctima y tu padre el villano. Y nadie le compró la historia. Aparentemente, la grabación de su confesión ya había llegado a todos los editores importantes. Su credibilidad está completamente destruida. Isamar no supo si sentir alivio o tristeza. ¿Algo más? Sí. También intentó impugnar el testamento de tu padre, alegando que tú no eras realmente su hija. Pero los exámenes de ADN son irrefutables. El juez desestimó su demanda en menos de 1 hora. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quería que supieras que ya no puede hacerte daño. Legal, financiera o mediáticamente, sus opciones se han agotado. Esa noche, Isamar le contó a don Héctor sobre la llamada de Aurelio. ¿Te da tristeza?, le preguntó él. Saber que tu madre biológica está en esa situación. Isamar pensó cuidadosamente antes de responder. Un poco, pero no tristeza por ella, sino por la niña que fui. Esa niña merecía una madre que la amara incondicionalmente, pero ya no soy esa niña. Soy una mujer adulta que tuvo la suerte de tener a Trinidad como mamá del corazón. ¿Y no sientes ganas de hablar con Catalina? ¿De darle una oportunidad de redimirse? No, papá. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas personas simplemente no cambian. Yo elegí el perdón para mi propia paz mental, no para darle a ella una segunda oportunidad. 6 meses después, el Centro Trinidad Toledo para Dignidad Laboral abrió sus puertas oficialmente. Isamar había decidido nombrarlo en honor a la mujer que la había criado con amor verdadero. El día de la inauguración, el centro estaba lleno de reporteros, funcionarios de salud y representantes de diversos hospitales y clínicas. Pero lo que más le emocionaba a Isamar era ver a los primeros estudiantes, cuidadores, enfermeras y técnicos médicos que habían sido víctimas de abusos laborales y que ahora tenían un lugar donde recuperar su dignidad profesional. Señoras y señores, dijo Isamar frente al micrófono en el corte de listón, este centro no es solo un lugar de capacitación, es un lugar de sanación, un lugar donde personas que han sido maltratadas pueden redescubrir su valor. Don Héctor estaba en primera fila, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Aquí van a aprender no solo técnicas de cuidado médico, sino también sobre sus derechos laborales, sobre su dignidad como seres humanos y sobre el valor incalculable del trabajo que realizan. Cortó el listón con unas tijeras doradas que tenían grabadas las mismas 3 palabras de su collar. Y quiero dedicar este centro a Trinidad Toledo, la mujer que me enseñó que cuidar a otros es la profesión más noble del mundo, y a mi padre, don Héctor Valladares, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar la luz después de la oscuridad. Después de la ceremonia, padre e hija se quedaron solos en el jardín del centro, viendo cómo los primeros estudiantes exploraban sus nuevas aulas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Isamar a su padre. ¿Qué? Que al final, Catalina no logró destruir nada. Al contrario, sin saberlo, nos hizo más fuertes a los dos. Don Héctor la abrazó fuertemente. Tienes razón. Si tú no hubieras desaparecido, tal vez nunca habría aprendido a valorar realmente lo que significa tener una hija. Y tú nunca habrías desarrollado esa compasión increíble que tienes ahora. Luz, flor y viento, papá. Luz, flor y viento, mi amor. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Isamar Lía Valladares Toledo miraba hacia el futuro con una sonrisa. Había perdido 25 años de su vida, pero había ganado algo mucho más valioso.